nos vamos a centrar. Perfecto. Bueno, entonces vamos aquí a pasar. Bueno, aquí tengo una imagen. Yo quisiera que de las personas que están acá nos cuenten qué ven de bueno o qué ven de malo en esa imagen que están visualizando. ¿Qué De ves malo ahí? se ven muchas Sí, cuéntame. condiciones y actos inseguros. ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí? Pues condiciones de desorden, de áreas no adecuadas para la circulación, el acto Entonces, inseguro del señor cargando esa caja que obstaculiza su propia visión. muy bien, la caja, muy bien, perfecto. Estás viendo un tema de desorden que tiene que ver de pronto con este cable que está a nivel de piso, ¿cierto? Estás diciendo también, estás hablando de una condición que tiene que ver con la caja, con las dimensiones y hasta de pronto con el peso de la misma caja, ¿cierto? Pero que también eso le interrumpe el ángulo de visión a esa persona en el camino, ¿cierto? ¿Sí? Estás hablando de ese tipo de cosas. Y por ahí escuché que dijiste acto inseguro, ¿cierto? Dijiste acto inseguro, ay, el acto inseguro de tal cosa. Yo te pregunto, y cuando tú hablas de acto inseguro, ¿eso tiene que ver con qué? ¿Eso tiene que ver de pronto como con el espacio de trabajo o eso tiene que ver como con la persona? Yo me refiero a acto inseguro porque está haciendo un movimiento y una carga y él pues perdió la visual. Entonces, pues ya se convierte la carga, no es el problema como tal. Yo no puedo diferenciar el peso acá, pero sí el que él esté movilizándola y no tenga visión hacia dónde se conduce. O sea Ya se que vuelve eso que tú estás haciendo referencia tiene que ver con la persona como tal, o sea, como que desde la actitud que tenga la persona para hacer la tarea. correcto, correcto. Perfecto, muy bien, A mí me sí, pasó sí, alguna contame. oportunidad con un trabajador que usted le Ujú, decía, párese de cabeza y él se paraba de cabeza. O sea, ujú, cumplía órdenes, pero no tenía noción de si lo que estaba haciendo era seguro para su propio bien o no. sí. Entonces, pues eso se convierte en un acto seguro cuando alguien pues hace las cosas, pero no mide las consecuencias que puede tener su acción. Muy bien, o sea, tiene que ver con como con la actitud que asumen las personas frente a una tarea, ¿cierto? Pero sin embargo, no es lo único que puede llevar a que de pronto se presente un accidente o un incidente. Pueden haber otro tipo de cosas, ¿cierto? Y quisiera que de pronto otra persona nos colaborara con esta imagen y nos dijera alguna otra condición que esté, que se visualice ahí en esa imagen que pueda afectar a la otra persona que nos participe. Yo aquí ya veo un montón de gente que está conectada. ¿Quién se atreve? Aquí vinimos a aprender. Cuéntame. Buenas tardes. Se visualiza pues en la señora que está organizando el tema de los libros que por error empujó y esos libros a su vez le van a caer al compañero, le cayeron al compañero, Ah, causando un accidente, ¿cierto? muy, La muy mala bien. organización. Los obstáculos que hay en el camino, es decir, los libros, los baldes, toda esta suciedad podría causar un accidente que puede llevar a algo muy grave. Y Muy los bien. cajones abiertos, los cables no están correctamente señalizados o por lo menos organizados para que eviten un, un accidente. O sea que por lo que veo, lo que está en el piso puede ser un Ujú. incidente, un causal de un incidente. Y lo Causar. que Muy bien, sí, dile. Sigue, sigue. y ya, pues así que veo. Por ejemplo, pues al fondo se ve que un señor está estresado. Me supongo yo que eso también hace parte de el estado de desorden que hay ¿en la qué? En el En, sitio de trabajo. en el sitio. Y hay dos personas hablando, indicando prácticamente que demos la huya porque hay otro que está como que estresado. Entonces,
Así es, mira, entonces mira que aquí entró otro término, cuando tú empezaste a hablar de los cables, de Tranquilo. los cajones abiertos, ¿cierto? O sea que hay algunas situaciones que están presentes en el entorno donde están las personas que también lo pueden afectar, porque es que esto no es solamente algunas cosas que tengan que ver hacia las personas, y a lo que quiero hacer referencia es que cuando se presenta un incidente de trabajo, cuando se presenta un accidente de trabajo, no debemos ir solamente hacia la persona. Y muchas veces hablamos de culpa. Ay, vea, es que usted tiene la culpa porque no usó el elemento de protección personal. No. Primero vamos a dejar de hablar de culpas y vamos a hablar de fallas, fallas que se presentan. Y que esas fallas no necesariamente son solamente desde las personas, sino que también hay cosas alrededor en el entorno de trabajo que también pueden afectar, ¿cierto? Esa es la razón por la cual nosotros desde lo que trabajamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de dos términos. Uno que se llama prevención y otro que se llama control, ¿cierto? ¿Sí? Y ustedes dirán, venga, ¿y este man por qué en la parte de abajo pone prevención y en la parte de arriba pone control? Porque resulta que cuando nosotros hacemos control es porque ya hay una situación que se materializó. Es decir, ante un accidente de trabajo, ya hay de pronto una lesión en la persona, ¿cierto? Y con esa lesión nosotros ya tenemos que hacer algún tipo de control. Es decir, el piso estaba irregular y la persona se tropezó y terminó en una lesión. Ah, cuando yo hago la corrección del piso, entonces aquí yo ya estoy haciendo un control. Pero si nosotros de pronto hubiésemos sido más precavidos y de pronto nos hubiesen reportado esa condición del piso irregular antes de que alguien se hubiese lesionado y si hubiese hecho alguna corrección, aquí estamos diciendo, ve, voy a prevenir que en el momento en que pase una persona, se materialice el riesgo y la persona resulte con algún tipo de lesión. Esta imagen que ustedes visualizan acá es una estadística que hicieron hace muchos años por allá en Estados Unidos en el sector metalmecánico y que lo que nos indica es que cuando se presenta un accidente de trabajo mortal o grave, esa situación se ha presentado alrededor de 600 veces. Por tanto, aquí estamos hablando del accidente de trabajo como tal y en la parte de abajo estamos haciendo referencia al incidente de trabajo y ahorita pues vamos a ver pues como esas definiciones. ¿Y por qué es importante que nosotros hablemos de esto, muchachos? Porque si nosotros hacemos prevención, téngalo por seguro que vamos a evitar que una persona resulte con algún tipo de lesión. Entonces, de aquí surge una pregunta y es válida no solamente en el entorno de trabajo, sino en cualquier sitio donde nosotros nos encontremos. Y la pregunta es, ¿qué tanta prevención hacemos? ¿Qué tanta prevención hacemos? Y quisiera que alguien me contestara, oiga, desde mi casa yo sí hago prevención, o la verdad nos dedicamos más es a hacer controles. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hacemos prevención o nos dedicamos más a realizar controles? Buenas tardes. Hola. Yo procuro pues hacer prevenciones, como dejar las cosas bien ubicados, dejarlos bien ubicados en, pues como en una esquina, algo que no quede como en la mitad, que de pronto no pase, se tropiece o algo, pues los objetos bien ubicados. Muy bien, excelente. O sea que eso lleva a que cuando tú practicas esas técnicas de prevención vas a evitar que de pronto tú te lesiones o que una persona que esté alrededor, ¿cierto? ¿Sí? Eso está muy bien. Pero tú consideras que, mirándolo pues desde una forma general, ¿la gente hace más prevención o hace más control? ¿Qué dices tú? ¿La gente hace más prevención o nos dedicamos más a hacer control? Yo sí creo que se hacen más controles. Se hace más control, ¿cierto? Sí. Hay gente que es muy, hay gente que es muy precavida y eso está muy bien.
pero hay otros que simplemente, no, cuando pasen las cosas lo arreglamos. Y miren, ubíquense, por ejemplo, en sus casas. Cuando necesitan un destornillador y no lo tienen a la mano, tienen más fácil un cuchillo, se coge el cuchillo, ¿cierto? Ahí no estamos haciendo ningún tipo de prevención. Que la persona resultó lesionada y ya, ay, sí, es que yo debo contar con un destornillador, pero lo hizo después de, ¿cierto? Así mismo muchas situaciones que pasan en la casa. Imagínense en la calle, el hecho de pasar una vía, ¿cierto? Y también en el mismo trabajo. Porque a veces yo llego y hablo también de cosas de afuera del trabajo, es decir, de la casa. Porque es que en el trabajo a veces los riesgos son más evidentes y muchas personas piensan de que la prevención y el control de los riesgos solamente se da en el entorno de trabajo. No, eso es en cualquier sitio donde nosotros estemos. ¿Por qué? Porque nos exponemos a unos riesgos y el riesgo no es solamente del trabajo. El riesgo es de cualquier sitio donde nosotros estemos. Y ese riesgo sí que significa una probabilidad, que tiene que ver con una probabilidad, nos puede afectar en cualquier lugar donde nosotros estemos. Entonces, miren que esta primera parte quería como hablar de ese término, de esos dos términos de la prevención y del control y de la importancia que esto tiene de tal forma que cada uno de nosotros tome conciencia frente a esa responsabilidad de cuidarnos. Pero no solamente cuidarnos nosotros, sino que también llevemos a cuidar a las otras personas. Porque aquí no solamente hablamos de una seguridad personal, sino que también debemos ir a una seguridad colectiva, ¿cierto? Entonces, ahí en ese gráfico anterior hablábamos de la prevención, hablábamos de la prevención como tal. Y esa prevención en el entorno de trabajo tiene que ver con el tema de los incidentes, es decir, cuando se reportan los incidentes, seguramente desde el área de seguridad y salud en el trabajo realizarán algún tipo de actividad o algún tipo de intervención que lleve a evitar que ese incidente con el tiempo se convierta en un accidente de trabajo, es decir, que se convierta en una lesión y que nos afecte a las personas. Por eso es importante que cada uno de nosotros tenga muy claro ese término del incidente de trabajo, porque es que en el incidente de trabajo estamos hablando de algo que tiene el potencial de convertirse en un accidente, algo que tiene el potencial de convertirse en un accidente. Y si no, miren esta imagen. En la imagen, aquí con esta cáscara de banano, el hecho de que esta persona, cuando está caminando, toque esa cáscara de banano, fácilmente se puede resbalar. Puede que de pronto la persona se caiga y que no le pase nada, no tenga ningún tipo de lesión. Pero también puede llevar que ese incidente, esta situación que está acá, con el tiempo y ante la exposición de otra persona, nos lleve a generar una lesión como tal. Entonces, el incidente podemos decir que es lo previo a una lesión. Y todos los días nos exponemos a incidentes de trabajo, ¿sí? El hecho de que pasemos por un piso que es resbaloso, que esté húmedo, seguramente no nos caemos, seguramente no terminamos lesionados, pero el hecho de pasar y pasar y pasar y pasar y no atender esa situación puede llevar a que en algún momento determinado una persona pase, se caiga y se lesione como tal, es decir, que ese riesgo como tal se potencialice y termine en una lesión a la persona. Entonces, eso es el incidente de trabajo, aquellas cosas que están en el entorno de trabajo y que tienen el potencial de convertirse en un accidente. Ahora, luego viene también el otro término que ustedes conocen, que es desde el accidente de trabajo, que está también reglamentado en la misma norma y seguramente pues ahí no lo alcanzan a ver, es una definición muy larguita, pero ustedes recordarán que el accidente de trabajo es repentino, es decir, que la persona no busca accidentarse, pero que ese accidente de trabajo que es repentino se da por dos condiciones, por una causa o por una ocasión del trabajo. Es decir, cuando la persona cumple con la función para la cual fue contratado y a causa de eso tiene un accidente con una lesión, eso se me convierte en un accidente de trabajo. Pero también puede darse cuando no estamos cumpliendo con esa función de trabajo, pero sí hemos recibido la orden de un superior.
¿cierto? Entonces ahí también puede darse ese concepto de accidente de trabajo. Pero adicional a eso, en el accidente de trabajo tiene una característica especial y uno es que nos genera una pérdida funcional, una pérdida psiquiátrica, la invalidez y la muerte. Con esto lo que quiero decir es que ante un accidente de trabajo siempre va a haber una lesión de la persona y que esa lesión se da o porque estamos cumpliendo con nuestras funciones de trabajo para las cuales fuimos contratados o que estamos cumpliendo con la orden de un superior. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos tanto de estos términos de incidente y de estos términos de accidente de trabajo? Porque con eso es que nosotros estamos haciendo referencia a los riesgos a los cuales nos exponemos. Y desde nuestro trabajo hay una serie de riesgos o que pueden terminar en un accidente de trabajo o que pueden terminar en una enfermedad de tipo laboral. Pero ¿de dónde nace todo esto o qué lleva también a que se potencialice cada uno de esos riesgos? Varias situaciones. Miren que al principio cuando estábamos mostrando esas diapositivas, los dos compañeros que intervinieron nos decían, oiga, esto tiene que ver con la persona y esto otro también tiene que ver con el entorno de trabajo. Entonces hagamos referencia a eso. Porque cuando nosotros nos centramos en la persona, inicialmente tenemos que hablar de la actitud que toma la persona para hacer una tarea. Esa actitud puede que sea positiva, pero también la actitud puede que no sea tan buena, que sea negativa, por decirlo así. Frente a eso, cuando estamos hablando de la actitud que nosotros tomamos para el trabajo, pues hay una serie de patrones mentales, ¿sí? Una serie de patrones mentales que pueden ser buenos o que pueden ser malos. Pero que esos patrones mentales tienen que ver con ¿qué? Con el tema del conocimiento. Y lo otro, desde el sentimiento como tal. Es decir, que si yo conozco muy bien la tarea que voy a realizar, téngalo por seguro que ahí también estás identificando riesgos. Y decir, ve, yo me tengo que proteger, ¿cierto? ¿Sí? Pero también desde el sentimiento, es decir, desde la motivación que uno tenga para el trabajo, también puede afectar la actitud que nosotros tomemos. Y hacia eso también uno puede empezar a hacer referencia desde las personas en el momento en que de pronto hoy está muy contento, pero también habrá otros días donde no está tan contento porque de pronto tiene alguna dificultad o alguna situación personal que de pronto lleva a que esa persona, la actitud para el trabajo no sea la más adecuada, ¿cierto? Entonces, ese tema de la actitud para el trabajo puede llevar a afectarnos y que seguramente, ahorita que hablaron del acto inseguro, entonces uno decir, la actitud que nosotros tomemos para el trabajo también puede convertirse en una situación que puede llevar a que se potencialice un riesgo, ¿cierto? Pero no solamente tenemos que hablar de la actitud, sino que también podemos hablar de ¿qué? De la aptitud que tenemos para desarrollar una tarea. Es decir, que aquí prácticamente tenemos que hablar de una competencia. Entonces, por esa razón a nosotros nos forman. El día de hoy, a través de esta formación de los actos y de las condiciones inseguras, estamos generando competencias en seguridad para ustedes. Que ustedes dimensionen y tomen conciencia del riesgo y que ese riesgo los puede afectar, pero no solamente a nosotros, sino también a todo nuestro entorno de trabajo. Pero que ese riesgo no solamente también afecta a las personas, sino que también puede afectar los bienes de la empresa. También puede afectar los servicios de la empresa, ¿sí? En términos de seguridad y salud del trabajo nos centramos más hacia la persona, sí, pero si nosotros tuviéramos un enfoque más integral desde el riesgo, seguramente decimos, ve, esto también puede afectar otro tipo de procesos dentro de la organización. Entonces, cuando hacemos referencia a los actos inseguros, tiene mucho que ver ¿con qué? Con la aptitud que tengamos para el trabajo, pero también con la actitud. Por esa razón se presentan los actos inseguros. Nuestro compañero ahora nos decía, el acto inseguro tiene que ver con esa persona. Pero cuando esa persona de pronto no cumple con una norma de seguridad que tienen definida la empresa,
pues seguramente está cometiendo un acto inseguro. ¿Por qué? Porque está omitiendo una norma que de pronto la empresa tiene establecida. Y cuando nosotros hablamos de norma, podemos hablar de una guía. Y miren que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos estado expuestos o hemos tenido que cumplir normas. Y esas normas a nosotros nos las ponen desde nuestra casa, pero también la ponen en el colegio, pero también lo ponen en el trabajo. ¿Y para qué son las normas? Las normas no es para molestarnos o, como decimos vulgarmente, para jodernos, no. Las normas es como quien dice, mira, si usted cumple con estos parámetros, lo más seguro es que de pronto no vayas a resultar afectado. Yo llamo las normas de seguridad como una guía de actuación. Y dentro de esa guía de actuación es, oiga, es porque yo lo quiero a usted, entonces yo lo voy a cuidar. Y ese es el pensamiento de uno como papá. Y por eso hacía referencia también que en la casa nos ponen normas. Y seguramente ustedes, que muchos de ustedes serán también padres, cuando le ponen una norma a un hijo es porque lo quiere. Ahora, traigan esa norma al entorno del trabajo. La empresa me pone una norma y la idea es que yo cumpla con esa norma, porque si yo cumplo con esa norma, seguramente voy a tener menos probabilidades de resultar afectado cuando yo me expongo a un riesgo. ¿Sí? Entonces, dentro de esos actos inseguros estamos haciendo referencia a esas omisiones, a las normas, a los procedimientos, a los estándares, a los reglamentos, aquellas disposiciones que la empresa nos está poniendo para nuestra propia seguridad. Entonces, cuando omitimos eso, estamos cometiendo un acto inseguro. Y miren, por ejemplo, estas imágenes. Un acto inseguro, de pronto cuando estamos haciendo un trabajo con unas escaleras, donde no verificamos de pronto las condiciones de estabilidad del piso, pero tampoco llevamos a cabo de pronto un anclaje de la escalera de tal forma que garantice la estabilidad de la misma o que se cuente a nivel de piso con una persona que la sostenga, pero también aquellas condiciones sobre las cuales la persona está haciendo la tarea, porque a veces llevamos algunos elementos en las manos, ¿sí? O de pronto la escalera como tal no tiene un punto donde soportarse. O a veces cuando nosotros nos confiamos tanto frente a una tarea y nos dice y pensamos de que no es necesario utilizar un elemento de protección personal, ¿sí? O que de pronto dentro del mismo entorno de trabajo nosotros no tenemos en cuenta las personas que pueden estar a nuestro alrededor y hacemos nuestra tarea como tal, pero no estamos teniendo en cuenta que por la tarea o por la acción que nosotros estamos desarrollando, podemos estar afectando a una persona que esté en el entorno, ¿sí? Esos son actos inseguros. Y seguramente para cada una de esas cosas, pues está el establecimiento de algunas normas de seguridad, de algunos procedimientos, de algunos estándares. Aquí ustedes ven unos ejemplos de unos actos inseguros, lo vieron en las fotografías, aquí a través de ese listado también pueden visualizar algunos ejemplos de actos inseguros. ¿Por qué es importante este tema? Y vuelvo y retomo lo que decíamos ahora, que con esto no estamos queriendo decir que las personas, el hecho de que la persona cometa un acto inseguro, entonces es la única razón por la cual se presentan los accidentes. No, es simplemente para que nosotros tomemos conciencia de que con el acto inseguro, es decir, con la aptitud que tengamos para desarrollar la tarea y con la actitud que tengamos, que puede ser una actitud buena o puede ser una actitud mala, eso también lleva a que los riesgos se potencialicen. Los riesgos siempre van a estar ahí. Y seguramente desde el área de seguridad y salud del trabajo van a hacer muchos controles sobre la fuente, sobre el medio. Pero también hay una cosa que nos corresponde a nosotros como personas y es cuidarnos. Porque yo no puedo quedarme solamente a esperar a que los otros hagan y hagan y hagan y yo qué. Yo también tengo que poner de mi parte y por eso estamos hablando de esa toma de conciencia frente a esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, pero que también tenemos con esas personas. Por tanto, a través de esa combinación de la actitud y de la aptitud,
entonces es que cuando se presentan esos actos inseguros. Pero también en las primeras diapositivas no solamente hacíamos referencia a las personas, sino que también hacíamos referencia al entorno de trabajo, aquellas máquinas, equipos, herramientas que están también ahí en ese sitio y que también pueden generar un riesgo para las personas. Por esa razón, entonces, hacemos referencia al término condiciones inseguras, ¿cierto? Porque es que aquellas condiciones inseguras son esas cosas que están presentes en el entorno de trabajo que pueden llevar a ¿qué? A producir un accidente de trabajo. Es decir, un piso resbaloso, la falta de iluminación o el exceso de iluminación, pero también algunas operaciones que están haciendo alrededor. Eso también nos puede afectar, ¿cierto? Entonces, esas condiciones inseguras pueden entonces también llevar a facilitar que se presente un accidente de trabajo o que se presente un incidente. Miren, aquí tenemos unos ejemplos de unas condiciones inseguras. Hay una que pasa mucho en las casas en el mes de diciembre. Por ejemplo, cuando nosotros cogemos unas instalaciones eléctricas y sobre un solo tomacorriente empezamos a conectar todas esas lucecitas para los arbolitos de Navidad y muchas luces de la casa. No estamos viendo que por esa situación fácilmente los cablecitos se pueden recalentar y pueden terminar en un incendio. O las personas cuando trabajan en alturas, a veces de pronto no tienen en cuenta que el hecho de que a ellos les parezca fácil realizar una actividad, eso les está generando o les está aumentando la probabilidad de accidentarse. A veces somos muy olímpicos, como decimos coloquialmente, somos muy olímpicos y no estamos yendo un poquito más allá frente a aquellas cosas a las que nosotros nos exponemos y de las cuales es importante que nos cuidemos. Les pregunto, ¿lo que hemos visto hasta el momento es claro para ustedes? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, señor, todo claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, frente a la accidentalidad, nosotros podemos decir que hay una combinación, que cuando se presenta un accidente de trabajo hay una combinación de ¿qué? De temas que tienen que ver con los actos que cometen las personas y otras que tienen que ver con el entorno, ¿sí? Y dentro de ese entorno, aunque facilita también, facilita la ocurrencia o la potencialización del riesgo, en una gran medida tiene que ver con la actitud que tenga la persona para hacer la tarea y con la aptitud que tenga también para desarrollarla. Porque es un factor importante. El tema de los actos inseguros en la parte de la accidentalidad es un factor determinante para la ocurrencia de los eventos. Ojo, vuelvo y digo, no estoy diciendo que ante una situación de esta, entonces, la falla solamente sea desde las personas. No, hay otras situaciones que pueden llevar. Pero desde la actitud y desde la actitud que nosotros tenemos para realizar la tarea, aquí viene algo importante que es, tiene que ver con eso que nosotros estamos realizando. Muy bien, quiero que analicemos estas fotografías. Vamos a analizar inicialmente esta fotografía número 1. Yo quiero que ustedes me digan ahí de esa fotografía qué actos inseguros ven o qué condiciones inseguras ven. Hola, sería un montacargas sobre otro montacargas. Sí, señor, hay un Madre. montacargas. Sí, esa, ¿qué más que esa condición? Ok, eso es una condición, ¿cierto? Sí, muy bien. Pero aparte de esa condición, también hay un acto inseguro. El operador Hay montado en el segundo, ¿cómo le ocurre? el Solo el hecho operador de pensar montado en el subir. segundo. Pero también hay un acto inseguro también de este otro operador, porque mire que él está facilitando que se den estas condiciones, ¿cierto? Por tanto, seguramente están ¿qué? Están omitiendo no solamente una norma, sino que seguramente puede que también estén omitiendo un procedimiento de trabajo, ¿sí?
Entonces, mire cómo se empiezan a combinar lo que estábamos hablando ahorita. Se combinan los actos, pero también se combinan con las condiciones de trabajo. ¿Y esto qué hace? Aumentar la probabilidad de que una persona resulte lesionada, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Otra persona que mire esa foto número 2 y que nos diga ahí qué descubre, si ahí hay un acto inseguro o hay una condición insegura, o las dos, porque pueden darse también. ¿Quién nos analiza esa foto, esa fotografía número 2? Ahí se ve un acto inseguro. ¿Y el acto inseguro en qué consiste? No, perdón, una condición insegura, porque todavía no Una ve nadie montado, entonces es una condición insegura. Ok, y la condición insegura tiene que ver entonces con la base sobre la cual se está montando la escalera, ¿cierto? Escalera, sí, sí. Muy bien. Pero Okay. no olvidemos, que antes de eso hubo un acto inseguro, la persona que instaló. Muy bien, perfecto, claro que sí. Entonces miren que aquí se dan las dos situaciones. El acto inseguro porque una persona dijo, no, venga, instalémoslo y pongamos esta escalera sobre estos elementos. O sea, ahí ya hay una omisión a una norma o a un procedimiento. Y por ese acto inseguro es que se da también la condición insegura que tiene que ver con estos elementos que está utilizando supuestamente para darle estabilidad o para darle de pronto un mayor alcance a la escalera de acuerdo al trabajo que vayan a realizar. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Miremos esta fotografía número 7. ¿Aquí hay un acto o hay una condición o las dos? Las dos. Las dos, muy bien. Claro, hay una condición. La más evidente es la condición por la falla del piso, el daño en el piso, ¿cierto? Pero también hay un acto inseguro y es porque a la Hay alguien persona, caminando. exactamente, la persona que está transitando por ahí como que no le está poniendo mucha atención a esa condición de riesgo. Entonces, miren cómo a través, dime. Es que normalmente las condiciones inseguras, hay detrás un acto. Por ejemplo, puede que no haya nadie caminando, pero hay un acto inseguro porque hay la falta por parte de un responsable, llámese gerencia o llámese gestor o algo, que arregle esa condición y no ha tomado la decisión para hacerlo. Muy bien. Entonces siempre detrás de una condición va a haber un acto, a diferencia de cuando es un entorno natural, porque es diferente cuando yo estoy fuera, en un bosque o algo, que pues las condiciones son naturales y yo no las pude intervenir y así las encontré. Entonces la condición es natural y por ende es una condición insegura. Después es que yo voy a tratar de generar ciertos actos de seguridad para corregir esa condición. Muy bien, perfecto. Mira, qué tan interesante y te agradezco mucho esa apreciación que haces, porque mira que tiene que ver con esto que habíamos mostrado ahorita. Mira este porcentaje de las prácticas inseguras, un 85% frente a un 1% de una condición insegura. Es decir, que hay muchas cosas que tienen que ver es desde las prácticas que lleva a cabo la gente, desde las prácticas que lleva a cabo la gente. Y tú muy bien lo decías, oiga, es que antes de esa condición tiene que haber un acto inseguro. En muchos de los casos sí. Y terminaste con algo muy valioso. Y es que cuando llegan y analizan ese tipo de situaciones, entonces llevan unos actos seguros. Aquí estamos hablando de actos inseguros, claro, a esas fallas, a esas normas, a esos procedimientos, a esos reglamentos. Pero yo también me puedo ir por el lado contrario, hacia los actos seguros. Dime.
¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Ok. Entonces, ese tema de los actos seguros es decir, venga, voy a hacer las cosas de una forma correcta, ¿cierto? Si ustedes se ponen a analizar, todos los días nosotros nos exponemos a condiciones inseguras y a actos inseguros, ¿cierto? Y piensen, por ejemplo, de lo que yo conozco de la empresa en las instalaciones, pues allá en la Guacatala. Ustedes tienen unas escalas para subir entre los diferentes pisos. Si ustedes miran esas escalas que cuando uno entra a la recepción, mano derecha, ¿cierto? Esas escalas, porque creo que hay otras. Pónganse a analizar esas escalas. Esas escalas tienen una pendiente, un ángulo de inclinación muy elevado, ¿cierto? ¿Sí? Que adicional a eso, ustedes pueden entrar a analizar, venga, cómo son las condiciones de iluminación. Pero también ustedes podrían analizar cómo es la huella y la contrahuella de las escalas. Y seguramente, porque seguramente ya se han presentado algún tipo de situaciones allá y ya hay unos controles. Y entonces tienen esos controles desde que mejoraron la iluminación, pero que también hay un pasamanos. Y si no estoy mal, creo que también hay una señal donde le están recordando a la gente de que tiene un riesgo de caída. Entonces miren que a través de que nosotros reportemos, por ejemplo, los incidentes de trabajo, o que reportemos los actos y que reportemos las condiciones inseguras, esto lleva a que desde el área de seguridad y salud del trabajo lleven a cabo las correcciones que corresponden y así van a evitar que una persona se lesione. ¿Sí? Ténganlo por seguro que con esas cosas que pusieron allá en las escaleras, la probabilidad de que una persona resulte lesionada, esa probabilidad disminuye. Esa probabilidad disminuye. Pero si no hicieran nada, esa probabilidad ¿para dónde va? Va para arriba. Va para arriba. ¿Cierto? Entonces, miren cómo todo ese tema de los actos y de las condiciones siempre están ahí presentes en nuestro entorno de trabajo. Siempre están ahí presentes. Ya depende entonces de lo que nosotros realicemos y es o una acción de prevención o una acción de control. Sí, es que hubo una amputación porque la máquina le faltaba una guarda. Le pongo la guarda, pero se la puse después de que se presentó la amputación. ¿Hay qué hizo? Un control para evitar que otra persona se lesione, sí. Pero ¿qué tal que hubiese puesto esa guarda antes de? Si hubiese evitado de que de pronto una persona hubiese terminado lesionada cuando se exponía a esa condición, ¿cierto? ¿Sí? A veces nosotros no le ponemos tanta atención a las condiciones inseguras, ni le ponemos mucha atención a los actos inseguros. ¿Por qué? Porque muchas veces lo normalizamos. Y eso se nos vuelve a nosotros un paisaje. Muchas condiciones inseguras se vuelve un paisaje. Y como nos acostumbramos a pasar ahí y a pasar por ese sitio y como no se potencializa el riesgo, entonces lo empezamos a obviar. Y eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque puede darse que usted sí puede tener presente ese riesgo o puede que en algún momento determinado usted no lo recuerde, que el riesgo se potencialice y que usted resulte lesionado. Entonces, de aquí viene la importancia de que nosotros tenemos que aprender también que los riesgos no los podemos subvalorar, tenemos que reportarlo cuando estamos identificando ese tipo de situaciones, hay que reportarlo para que desde el área de seguridad y salud del trabajo puedan llevar a cabo pues algún tipo de control, ¿cierto? Y cuando se presentan esos actos y esas condiciones, pues en muchos de los casos termina en un accidente de trabajo. Y por eso al principio también definíamos ese accidente de trabajo. Y aquí cuando se presenta un accidente de trabajo, tiene que empezar un proceso de investigación. Un proceso de investigación. Y esa investigación, pues prácticamente, ante una lesión como tal,
nos lleva a que tenemos que establecer un control. Pero si nosotros en vez de un accidente de trabajo tenemos un incidente de trabajo y nosotros investigamos ese incidente de trabajo, téngalo por seguro que esos planes de acción que nosotros establecemos van a generar ¿qué? Unas situaciones de prevención. Porque es que en el incidente, recuerden que no hay lesión. En el incidente no hay lesión. Pueden haber pérdidas económicas, pueden haber pérdidas ambientales, pueden haber pérdidas de imagen en los materiales, en los equipos, en el ambiente. Pueden haber ese tipo de pérdidas, pero no hay lesión. Mientras que en el accidente como tal, sí hay lesión. También hay otro de ese tipo de pérdidas, claro. Pero la característica principal del accidente, en términos pues, de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ver con la lesión que tiene la persona. Pero tanto en el incidente como el accidente hay que investigar. Entonces hay un proceso que seguramente muchos de ustedes habrán participado porque hacen parte del comité paritario o del área de seguridad y salud en el trabajo o como jefes inmediatos. Ante la ocurrencia de un accidente, entonces siempre viene un proceso de investigación. Y en ese proceso de investigación, nosotros determinamos algo que se llaman causas, que ustedes las ven acá en estas fichitas del dominó que estoy señalando. Allá, no me olvidé comentar. Hola, hola. ¿Alguien iba a hacer alguna apreciación? ¿No? Ok. Entonces, a lo que hago referencia es que cuando hacemos ese proceso de investigación, ya sea del accidente de trabajo o sea del incidente de trabajo, vamos a entrar a determinar unas causas. Y una de esas causas se denomina causa inmediata, que la ven aquí. La primerita que están viendo acá, causa inmediata. En esa causa inmediata la componen las dos situaciones que acabamos de ver, es decir, los actos inseguros y las condiciones inseguras. Eso es. Los actos y las condiciones es lo que en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo se conoce como las causas inmediatas. Entonces, seguramente, ante un accidente, nosotros básicamente conocemos dos cosas. Conocemos la lesión que tienen las personas y lo que la persona estaba haciendo. Miren acá esta primera ficha. Se llama pérdidas. En eso nosotros conocemos la lesión, pero también conocemos lo que la persona hace y que lleva a generar la lesión del trabajador. A partir de ahí hay una serie de hallazgos que nosotros buscamos con el fin de facilitar entonces encontrar unas causas. Y esta primera causa que se denomina inmediata es lo que pasó en el momento en que la persona estaba haciendo la tarea y que llevó a que se lesionara. Entonces ustedes pueden decir, hay una quemadura y estaba trabajando con ácido sulfúrico. B, hay un acto inseguro, porque en el momento en que esa persona estaba trabajando con el ácido sulfúrico, no se puso los guantes. Acto inseguro, omisión a una norma, a un procedimiento. Claro, había una norma que decía que había que ponerse el guante cuando trabajara con ácido sulfúrico y la persona no se lo puso. Por tanto, eso se conoce como una causa inmediata por un acto inseguro. Venga, pero es que también nosotros encontramos que donde estaban trabajando con el ácido sulfúrico, el sitio era completamente restringido. O sea, no permitía el libre movimiento de las personas. Ah, ahí encontraste una condición insegura que tiene que ver con ¿qué? Con el entorno. Porque ese entorno no permitía que la persona se moviera de forma adecuada. Entonces, miren cómo si nosotros llevamos a cabo una identificación de esos actos y de esas condiciones, fácilmente podemos llevar a prevenir que una persona se nos lesione. ¿Sí? Yo quiero que analicemos esta gráfica y que ustedes ahí me digan, mire, en esta situación yo veo este acto inseguro y veo esta condición insegura. Empecemos por aquí, por estos que estoy señalando que están bajando la escalera. ¿Ustedes qué
acto o qué actos ven y qué condiciones, qué condición o qué condiciones visualizan en ese sitio. Condiciones, no tiene, la escalera no tiene baranda. Muy bien, Encontramos un recipiente ahí en una de las huellas de la escalera. muy bien. O actos, si se dan cuenta, la carga la llevan en hombros cruzados. Entonces eso Muy puede bien. generar también, si a alguno de los dos se le resbala la carga, pues afecta al segundo. Ujú. Muy bien, excelente, claro. Mira, tú hablabas, una condición insegura nos lleva a un pasamanos. O sea que eso puede facilitar que una persona ante el momento en que se pueda resbalar, se pueda caer fácilmente y que las lesiones de pronto sean severas. Pero adicional a eso, hay una botella, como tú lo expresas, eso es una condición insegura. Y esa botella también puede facilitar que las personas se enreden con esa botella y que fácilmente terminen lesionados, ¿cierto? Pero también hablas desde la actitud que estas personas tienen para el trabajo, también desde la actitud y desde la aptitud, es decir, actos inseguros. Porque es de la actitud, hablemoslo desde la aptitud. Si no lo capacitaron para llevar esa carga, entonces ellos van a coger esa carga como ellos quieran. En ese caso, miren, como tú decías, iban en hombros contrarios, ¿cierto? Entonces puede ser que a ellos nunca les hayan dicho nada, tema de aptitud, un acto inseguro. Pero también otro acto inseguro puede ser desde la actitud que tengan. Ah, no, es que tenemos que trabajar rápido. Hágale, que esto sale rapidito, llevémoslo así, que eso no tiene problema. Ah, esa es la actitud que están tomando para la tarea. Eso también es una condición de riesgo, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Miremos a este otro señor que está por aquí con esta carretilla entrando entrando aquí unas cajas. Mírenlo acá en el lado inferior derecho. Quiero que otra persona también nos diga, mire, yo veo este acto inseguro o veo esta condición insegura. ¿Quién nos colabora? Yo veo ahí que la rueda se incrustó en la plataforma de madera. Ahí se puede frenar y se puede voltear. ¿Y eso es un acto o es una condición insegura? Es una condición insegura. Perfecto, muy bien. Claro, por el mal estado de esa tabla que está utilizando ahí como apoyo para el desplazamiento de la carretilla, ¿cierto? Eso es una condición insegura. ¿Qué otra condición insegura ves o qué acto inseguro ves? Yo No tiene considero que visibilidad hacia el frente, Ahí está hay con la un, cabeza agachada detrás de las cajas, no tiene la visual del frente. Ok, no tiene la Y eso visual, es un acto perfecto. inseguro. Un acto inseguro. ¿Por qué? Por la misma posición que está adoptando para hacer la tarea. Perfecto, muy bien. Había una mujer que iba a hablar, si no ahí estoy mal. también encontramos un acto inseguro la persona que va montada sobre el montacargas o el vehículo. Que va Ah, yendo por por el aquí sí, por aquí hay otro acto inseguro. Pero analicemos Ahí, esto. Había una compañera tuya que creo que iba a hablar. Era yo, Ah, la posición como de la espalda, de pronto la pues postura, le muy afecta, bien. sí. Y creo que en ese caso cuando se va a llevar esas cargas debería tener como un cinturón para que Ok, le ayude como con el peso que lleva. bueno, perfecto. Entonces mira que aquí estás hablando de la postura que asume la persona para hacer la tarea. Eso también es un acto inseguro y que lleva, como nos decía el compañero, a generarle otro que tiene que ver con la visual de la zona por donde estaba transitando. Que seguramente ya dentro de los controles ya habrán algunas cosas que se tienen que hacer. Tú hablabas de un cinturón. El tema de los cinturones para el manejo de las cargas no es adecuado. No es adecuado. Hay un estudio por allá desde el año 2006 de la Organización Mundial de la Salud donde hace referencia a ese tipo de cinturones, que era muy común,
¿cierto? Entonces se tenía como que la creencia de que desde esos mismos cinturones de seguridad generaba pues como que una mayor resistencia o estabilidad para el manejo de las cargas, pero a través de estudios han encontrado que no. Pero qué bueno que también has dicho eso, porque a veces también los mismos trabajadores piensan y dicen, ah, es que estoy manipulando cargas, es que yo necesito un cinturón. Por eso es muy importante las evaluaciones que hacen algunos profesionales que son especialistas en el tema, como lo son los fisioterapeutas, como lo son los ergónomos, personas que se dedican más a esa parte del riesgo biomecánico y que seguramente van a establecer algún tipo de controles adicionales que no necesariamente pues es el cinturón de seguridad. Listo. Muy bien, entonces ahí vemos algunos actos y algunas condiciones. En esta otra imagen, a ver, yo veo muchas personas que están aquí conectadas. Participen también, muchachos, que ven ahí desde los actos y desde las condiciones. En un acto, hay una persona que está justo debajo de donde están haciendo como el cargue de unos materiales, debajo de un izaje. Ok, aquí en el lado inferior derecho, ¿cierto? Sí. Aquí hay una persona que está fumando al lado de un cilindro de combustible. Muy bien, esta persona, también aquí hay un acto inseguro, muy bien, excelente, ¿cierto? Pero mira que, siguiendo con esta persona que está aquí debajo de este izaje, uno es un acto inseguro, la ubicación que él tiene, pero si ustedes analizan también desde la misma carga, miren cómo hay una condición insegura porque no hay estabilidad de la misma carga. Pero adicional a eso, miren que también hay otra condición insegura que tiene que ver con, aquí se las voy a señalar, con el estado de la misma eslinga. Mírenlo aquí, el mismo estado de la eslinga, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, muchachos, miren, con esto lo que quiero hablarles o mostrarles es, hay situaciones a las cuales nosotros nos exponemos, que a veces nos acostumbramos, que a veces se nos vuelve un paisaje, pero que ese tipo de situaciones pueden terminar afectando la integridad de las personas. Y muchas veces nosotros estamos en nuestro espacio de trabajo, vemos ese tipo de situaciones, nos parece normal, no dimensionamos el riesgo y resulta que puede darse que ante un momento determinado o nosotros o nuestros compañeros de trabajo terminen afectados por este tipo de situaciones. Perfecto. Entonces, ahí vimos ese tema de esos actos y esas condiciones inseguras que facilitan la ocurrencia de los accidentes. Pero aquí también es válido hablar de un tema que se denomina peligros y que se denominan riesgos. Y que esos peligros y riesgos también hacen referencia, a esos actos y condiciones a las cuales nosotros nos exponemos, ¿cierto? Por eso, dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay algo que se conoce como la matriz de identificación de peligros y de riesgos. ¿Para qué nos sirve eso, muchachos? Desde el área de seguridad, ellos analizan los procesos que tiene la empresa. En cada uno de esos procesos hay unas actividades que son rutinarias y otras actividades que son no rutinarias. Cuando desarrollamos ese tipo de actividades, sean rutinarias o no, hay unos riesgos, hay unos peligros y hay unos riesgos que pueden afectarnos, ¿cierto? Muchos de esos peligros y riesgos tienen que ver con condiciones, como lo estábamos hablando ahorita. Pero dentro de ese mismo proceso, en el desarrollo de esas actividades, esos riesgos pueden llevar entonces a generar o un accidente o una misma enfermedad. Por eso, dentro del sistema de gestión como tal, hay una matriz de identificación de peligros y riesgos. Esos peligros, cuando se identifican, los valoran. Hay una estimación de esos riesgos. Y luego de esa estimación, cuando los priorizamos, establecemos unos mecanismos de control. Y esos mecanismos de control son, llamémoslo como planes de acción que tenemos que desarrollar para prevenir o para controlar los riesgos. Para prevenir o para controlar los riesgos, ¿cierto? Entonces, conozcamos esos términos de peligro. Yo quisiera que alguien me contara qué entiende por ese término peligro. ¿Qué entiende por el término peligro?
¿Qué entienden por el término peligro? Peligro es una situación o acto potencial que puede causar un daño, ya sea a una persona o bien. al mismo ambiente o a la propiedad. Que puede, muy bien. Tú decías, una situación que puede causar algo. O sea, tiene algo que se denomina como viabilidad, ¿cierto? Es viable que cuando una persona se expone a esa situación, es viable que pueda terminar en una lesión, ¿cierto? ¿Sí? Lo que tú dices es cierto, ¿sí? Es esa situación a lo que se exponen las personas. También se conoce como una fuente, la fuente del peligro. Ah, sí, ejemplo, el piso resbaloso. Ah, sí, eso es un peligro. Una situación que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente peligroso. Técnicamente es así, ¿cierto? Resulta que de ese peligro se pueden estar derivando riesgos. De esa fuente, de esa situación que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente peligroso, se derivan los riesgos. Y ya sea la persona que habló u otra, ¿qué entienden por el término riesgo? ¿Qué entienden por el término riesgo? Si ya riesgo es la probabilidad, como nos están diciendo aquí en el chat. Tiempo, una desgracia. Bueno, qué pena que no había revisado el chat. Ok, sí. En el riesgo ya estamos hablando de una probabilidad. Una probabilidad. Es decir, que de los peligros se derivan los riesgos. De los peligros se derivan los riesgos. Puede, a través del riesgo, cuando hablan de probabilidad, uno podría decir, venga, sí, se puede dar. Pero también puede decir, no, no se da, sí o no. Ahí tengo esas dos opciones. Y ustedes ven aquí en esta imagen cómo se evidencia tanto el peligro como el riesgo. Ahí en esa imagen, ¿quién me dice cuál es el peligro? En esa imagen, ¿cuál es el peligro? Situación que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente peligroso. La fuente. ¿Cuál en esa imagen, cuál sería el peligro? Caer en el hueco. Muy bien, bueno, aquí tú me dijiste las dos. Tú me dijiste las dos. Primero dijiste caer. Voy a ponerlo por aquí, caer. Y luego dijiste hueco. ¿Caer hace alusión más a qué? ¿Al peligro o al riesgo? Y el hueco hace alusión más al peligro o al riesgo. ¿Tú qué dices? La persona que dijo caer al hueco. Caer en hueco sería que el peligro. El hueco es el peligro. Muy bien. El hueco es el peligro. O sea, la fuente, aquella situación que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente peligroso. Muy bien. Y ese caer, esa caída, ¿sería qué? El riesgo. Sería el riesgo. Es probable, es Sí. probable, es probable. Y miren cómo en esa fotografía, esa probabilidad se da de la siguiente forma. Puede que se caiga como puede que no se caiga. ¿Por qué? Si ustedes miran a esa persona que está caminando, si él es atento a las señales de alerta, puede estar viendo esta señal. Y le están diciendo, pilas, hermano, aquí se puede caer. Aquí se puede caer. Si esa persona tiene conocimiento y sabe qué es lo que le están indicando, pues dice, pues yo por ahí no paso y me vengo por aquí. Por tanto, ¿qué hizo? Disminuyó la probabilidad, disminuyó ese riesgo. Pero si esta persona no le pone atención a esta señal, simplemente sigue derecho, se cae y lo que hace es que aumentó la probabilidad y terminó con una lesión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Es claro, muchachos?
Sí, señores, claro. Sí, Jairo. Sí, correcto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, miren cómo, muchachos, hay cosas que uno dice, venga, este peligro yo no lo puedo eliminar completamente. Yo les ponía ahora el ejemplo de las escaleras, pues allá en las instalaciones de ustedes. Entonces una persona dirá, no, pues tumbemos las escaleras y le bajamos la inclinación, pero pues uno dice, no, venga, eso es ilógico, de pronto no se puede hacer ese tipo de intervención por X o Y motivo. Entonces uno dice, pues pongamos la señalización, ve, pongamos el pasamanos, ve, pongamos la cinta antideslizante, ve, mejoremos la iluminación. Ve, pero adicional a eso, pongamos una norma de seguridad y se la socializamos a la gente, que cuando se desplace por las escaleras no vayan ni chateando ni hablando por celular, pero que adicional a eso se peguen del pasamanos. ¿Ahí qué están haciendo? Están estableciendo unas medidas para disminuir la probabilidad de que se presente el riesgo. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a las señales que en muchos casos nos ponen en la empresa. Que a veces usted le ponen una señal y usted inicialmente la ve y dice, ve, esa señal, significa que me puedo caer. Y usted pone como que atención. Pero ya después de pasado un tiempo, usted se acostumbra a esa señal y haga de cuenta que fuera un cuadro más. Y eso no debería de ser así. Ustedes han visto que hay unas señales, en términos de seguridad, esas señales tienen unos colores. Y esos colores tienen un significado. El amarillo no es porque María Cristina quiso ponerle una señal el amarillo o el azul o el verde, no. Eso tiene un significado. Entonces, por ejemplo, en el caso del color amarillo, el color amarillo significa prevención. Ahí en este caso le están diciendo a ese señor, vea, pila de hermano, que es que usted puede caer. Prevención. Miren la línea amarilla en el metro. Esa línea le están diciendo, oiga, si usted se pasa de esa línea amarilla, fácilmente lo coge el tren. Entonces, el amarillo es prevención. Pero ustedes también han visto por allá el color azul. Y el color azul es una obligación. Y si ustedes recuerdan esas señales que han visto de color azul, siempre les muestran como unos elementos de protección personal. Entonces le dicen, ve, el casco, las gafas, el tapón auditivo, la protección respiratoria. Lo que nos están diciendo es obligatorio el uso del casco, de las gafas, de los audífonos, de todas esas cosas, ¿cierto? ¿Sí? El color azul es una obligación. Pero también vemos el color rojo en unas señales. Y ese color rojo en las señales es una prohibición. Ejemplo, área restringida. Otra, bueno, ya casi no la ponen, la de no fume, es de color rojo. Ustedes han dicho, prohibido hacer tal cosa, prohibido pasar, prohibido fumar. ¿Cierto? Entonces, esos colores tienen un significado y es muy importante que nosotros, cada trabajador, entienda, conozca y entienda el por qué esas señales son de esos colores. ¿Sí? Porque eso también, dentro de las diferentes medidas de prevención y de control del riesgo, eso también nos lleva o a aumentar la probabilidad de que se accidente o a disminuir esa probabilidad, ¿cierto? ¿Sí? Por eso, entonces, estamos hablando de peligros y riesgos, pues, y les hacía alusión a una matriz de identificación de peligros y riesgos que se tiene a nivel de la empresa, pues hay una clasificación de esos peligros y de esos riesgos. Entonces nosotros podemos hablar de tipos de peligro biológicos, biomecánicos, químicos, psicosociales, físicos, de condiciones de seguridad. Y dentro de esa clasificación de esos peligros, pues hay una serie de riesgos. Hay uno que está de moda, por decirlo así. El COVID. ¿El COVID qué es? Es un riesgo de tipo biológico. ¿Sí? ¿Por qué? Por virus. El riesgo del COVID es un virus. Y hacer referencia a un tipo de peligro biológico. Pero usted dirá, venga, pero si entonces si no hay COVID, entonces no hay no hay una exposición a un riesgo biológico por virus. No, sí los hay, por ejemplo, y creo que ustedes se exponen en muchos de los sitios donde ustedes realizan las tareas, se puede dar fiebre amarilla. Eso es biológico.
o que de pronto no tienen acceso a agua potable, o que de pronto en los sitios donde comen, de pronto no hacen una adecuada manipulación de los alimentos o de almacenamiento de los alimentos y pueden terminar en una leptospirosis. Eso es biológico, ¿cierto? Pero también desde esa parte biomecánica, es decir, desde el mismo cuerpo, la relación que hay entre el cuerpo y el puesto de trabajo. El hecho de que trabajemos mucho tiempo de pie, o que trabajemos mucho tiempo sentados, o que tengamos que manipular cargas, ¿sí? O cuando nos exponemos a temas de físicos por iluminación, por un exceso de iluminación, por falta de iluminación, el ruido, las vibraciones de los equipos, ¿sí? O desde esa parte psicosocial que tiene que ver con la persona, con la persona y con su entorno, o por la carga de trabajo, por la rutina de trabajo, por las relaciones interpersonales con los compañeros o con los jefes, ¿sí? La rutina en la tarea. Son cosas que también pueden afectar desde esa parte psicosocial. Desde la parte química, ojo, en la parte química, porque es muy común que a la gente le hablen de químicos e inmediatamente piense en un solo estado de la materia que es el líquido, pero a veces nos olvidamos que también hay sólidos y que también hay gases, y que en los entornos de trabajo es muy común ver todos esos estados de la materia. Entonces, el hecho de que nos expongamos a un material particulado, a gases y vapores, las personas que hacen los procesos de soldadura con los humos metálicos, ¿sí? Que en esos casos, a veces, por ejemplo, con el tema de los humos metálicos que deben usar una protección respiratoria, la gente a veces no usa esa protección respiratoria porque piensan no, es que son 2 punticos, pero ustedes y seguramente lo han visto, ese humo que se genera por esa exposición o por ese proceso como tal, con un solo puntico se genera una gran cantidad de humo, ese humo es metálico y genera un daño a nivel de los pulmones impresionante. Entonces, aquí yo tengo que tener conciencia oiga, yo me tengo que cuidar, porque por más sencilla que parezca la tarea, pues puede llevar a generar una lesión grave o hasta la misma muerte de las personas, ¿sí? Hay otro tipo de peligros que se llaman condiciones de seguridad, lo ven en la parte superior derecha, que tiene que ver con las máquinas, con los equipos, con las herramientas, ¿sí? Desde la parte mecánica, si lo hablamos desde la parte eléctrica, todos los contactos directos o contactos indirectos con sistemas eléctricos. En la parte locativa, lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿sí? O cuando requiere un desplazamiento, puede darse un riesgo público también, o desde los accidentes de tránsito, cuando se desplazan en los mismos vehículos o de pronto en cualquier medio de transporte. Entonces, desde el área de seguridad y salud en el trabajo, empiezan a identificar todo este tipo de peligros y de riesgos, y eso ¿a qué lleva? A que se valore. A que se valore. Y ustedes aquí en esta imagen pueden visualizar que esas 2 personas se exponen al mismo tipo de peligro y al mismo tipo de riesgo, solo que una de las 2 resulta más afectada que la otra. Entonces nosotros desde lo que nosotros hacemos, valoramos esos riesgos, le damos una valoración y después llegamos al establecimiento de unos mecanismos de control, que puede ser un elemento de protección personal, sí, pero no es lo único. No es lo único. Yo puedo llevar a cabo otro tipo de mecanismos de control que ahorita los vamos a hacer. Entonces, lo que quiero aquí hablarles, muchachos, es que identificamos esos peligros y luego pasa un proceso de valoración por medio de una metodología. Hay muchas metodologías para valorar esos riesgos, pero esas metodologías nos llevan a decir como ese grado de importancia que tiene ese riesgo al que se está exponiendo la gente, porque puede que el riesgo tenga una valoración chiquita, pero también puede darse que tenga una valoración alta y que tengamos que hacer controles de una forma inmediata. Pero también habrán algunos que de pronto me dan
una esperita, ¿cierto? Pues, que lógicamente hay que intervenirlo, pero que de pronto no es tan prioritario. Para eso nos sirve esa estimación. A través de diferentes metodologías estimamos esos peligros y esos riesgos, ¿sí? Y al estimar esos peligros y riesgos, entonces, oiga, yo voy a decir cuáles son críticos o cuáles son más importantes, cuáles son moderados, cuáles son tolerables, cuáles son triviales. Pero ahí no termina nuestra labor. Nuestra labor va un poco más allá, frente a lo que hay que hacer para poder prevenir y para poder controlar esos riesgos. Por eso, cuando nosotros definimos estos mecanismos de control, o llamémoslos planes de acción, en términos de seguridad y salud en el trabajo, son mecanismos de control. Pero para que nosotros lo entendamos, decir, venga, un plan de acción para que evitar que una persona se nos accidente o que termine con algún tipo de lesión. ¿Qué tengo que hacer? Inicialmente voy a pensar en 3 elementos. En los controles que yo puedo hacer en la fuente, en los controles que puedo hacer en el medio y en los controles que puedo hacer sobre el trabajador. En ese orden, primero la fuente, luego el medio y por último el trabajador. En este sentido, el trabajador es el último que se interviene, pero no es por mal. No es por mal. Yo no voy a llegar a decir, es que hay ruido, entonces pongas el tapón auditivo. No, yo puedo hacer otro tipo de cosas antes. ¿Qué tal que el hecho de que usted establezca unos controles no necesariamente tenga que llevar a que el señor utilice un tapón auditivo? Puede darse. Por eso les decía, primero pienso en la fuente, luego en el medio, y si los controles en la fuente y en el medio no son efectivos, sí tengo que ir al trabajador como tal. ¿Cierto? Entonces, pongo un ejemplo. Ahorita estamos hablando de ruido. Y el ruido me lo genera un compresor. Fuente, compresor. ¿Qué puedo hacer en el compresor? Lo puedo anclar al piso. Eso disminuye el ruido que genera. Sí, perfecto. Venga, pero vuelvo y tomo la medición y no es suficiente. Pensemos entonces, venga, y lo puedo encerrar. Y listo, le hizo el encerramiento. Volvió y tomó la medición. Se disminuyó el ruido. Usted ya no tiene que ir a hacer nada ni en el medio ni en el trabajador porque usted ya controló ese riesgo. Pero supongamos que el control en la fuente no fue efectivo. Entonces, ¿usted para dónde se va? Para el medio. Entonces, ¿usted qué puede hacer en el entorno? De acuerdo al día, bueno, por el ruido, pues voy a evitar que se vaya para el área de oficinas. Entonces voy a hacer un control de ingeniería de tal forma que evite que ese ruido que se está generando aquí se vaya hacia el área de las oficinas. Perfecto. A veces es viable, a veces no es viable. Si supongamos, si con el control que hizo en la fuente y en el medio eso fue efectivo, usted no tiene por qué ir a tocar al trabajador. Pero si usted encontró que realmente no generó lo que usted quería, entonces ahí sí se va para el trabajador y le dice, hombre, te voy a capacitar, te voy a poner una norma de seguridad, te voy a poner un procedimiento de trabajo, te voy a hacer una evaluación médica, pero también te voy a poner un elemento de protección personal. Y aquí viene algo muy importante que nosotros debemos entender. Que cuando uno hace una matriz de peligros, no todo es capacitación en el tema de los mecanismos de control. No todo es capacitación y no todo son elementos de protección personal. Puede que sí, puede que no. Por eso, el término de los mecanismos de control ha ido evolucionando mucho. De hecho, en la actualidad, ya no lo miramos desde fuente, medio y trabajador, sino que tenemos otra jerarquía de controles, que en el caso colombiano lo establece nuestro decreto 1072 del año 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, que en ese decreto, en el artículo 224624, nos establecen esta jerarquía de los controles. Entonces les dice, oiga, usted identificó los peligros y riesgos después y los valoró. Entonces dígame luego
si ese riesgo se puede eliminar y con qué lo elimina. Si se puede sustituir, con qué lo sustituye. Si debe hacer un control de ingeniería, ¿cuál va a ser ese control? O si va a haber un control administrativo, o si va a realizar un elemento, o si va a instalar o le va a poner a la gente un elemento de protección personal. Miren que si ustedes se ponen a analizar, la esencia de los controles en fuente, en medio y en trabajador sigue estando acá. Porque ustedes, ¿dónde eliminan? En la fuente, en el medio, en el trabajador. ¿Dónde se puede eliminar un riesgo? ¿En la fuente, en el medio o en el trabajador? ¿Qué dicen? ¿Dónde podemos eliminar? ¿En fuente, en medio o en trabajador? Pues en ocasiones se debe eliminar en la fuente, pero ahí hay fuentes que no se podrían eliminar y entonces hay que hacer en el medio. Ah, muy ya bien. En el trabajador, que a través de capacitaciones, de prevención con el hombre, capacitarlo, ¿sí? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, uno trata de eliminar en la fuente. ¿Dónde se sustituye? ¿También en la fuente o no? En la fuente y en el medio, ¿qué piensan? Sustituir, cambiar por otra cosa. Pero ya tengo que tener en cuenta de que el hecho de que sustituya, por lo que yo vaya a sustituir, no me vaya a aumentar la probabilidad de que la gente se accidente. O cambiar el riesgo, cambiar este riesgo por otro que puede ser más dañino. Sí, esa solución se debe dar en la fuente. En la fuente, perfecto, muy bien. El control de ingeniería, ¿dónde se puede dar? En la fuente también, ¿cierto? Y en el medio, porque yo también puedo hacer controles de ingeniería en el medio y en la fuente. ¿Sí? Los controles administrativos. Ah, los controles administrativos, aquí ya me empieza a intervenir el otro concepto. Entonces yo puedo hacer controles administrativos también en la fuente, en el medio, pero también en el trabajador. Y el equipo de protección personal, ese sí es exclusivo ¿de qué? Del trabajador. Entonces, mire que básicamente estamos hablando de esos mismos conceptos de fuente, medio y trabajador. Entonces, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se tienen en cuenta estos mecanismos o planes de acción para que lo entendamos un poco mejor, y es lo que nos lleva o a prevenir o a controlar los riesgos, a prevenir o a controlar los riesgos, ¿cierto? Entonces, a través de eso es que nosotros hacemos la prevención. Cuando establecemos esa matriz, estamos definiendo controles y estamos estableciendo esas estrategias que nos permitan hacer prevención. Les pregunto, ¿es claro hasta ahí? Sí, señor, está claro. Perfecto. Entonces resulta, muchachos, sí, señor. Perfecto. Gracias. Entonces, la empresa tiene unos formatos para que los trabajadores realicen o la identificación de los riesgos o también el reporte de los actos y de las condiciones inseguras. Pues como aquí tenemos personal tanto de IGA como de la otra empresa XC, ¿cierto? ¿Sí? Aquí están viendo los dos formatos. Ah, bueno, claro que es el de actos. Enseguida vamos a mostrar. Me imagino que XC también tiene un formato así parecido como este para el tema de la identificación de los riesgos. Entonces, la idea es que ustedes, muchachos, también nos colaboren en este proceso, pues, de identificación de esos peligros y riesgos y del mismo reporte de los actos y de las condiciones inseguras. Seguramente, pues, tendrán acceso a través de las personas de seguridad de trabajo a este tipo de formatos. No sé si a través de una intranet o un site también puedan acceder a ellos, pero pues la fácil es hablen con estas personas de seguridad y salud del trabajo para que ellos les faciliten estos formatos. Uno, el de la identificación de los riesgos. Entonces, aquí la idea es que pongamos el nombre del trabajador, el área a la que pertenece, el cargo que ocupa dentro de la empresa, ¿cierto? Pues como para que estas personas en el momento en que analicen esa información, pues fácilmente pues sepan de qué área están haciendo referencia frente a la identificación de esos peligros y riesgos, ¿cierto? Entonces, aquí tienen estos elementos para trabajar. Uno, los peligros
a los que se encuentran expuestos. 2, ¿qué les puede ocasionar el hecho de exponerse a esos peligros? 3, ¿cuáles son los controles que tienen definidos para ese peligro que ustedes están identificando? Y como medida número 4, entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que ustedes le dan a la empresa frente a esos riesgos, como para poderlos controlar, ¿cierto? Porque pues aquí la idea, muchachos, ¿quiénes son los que mejor conocen el puesto de trabajo? Pues los trabajadores. Uno desde seguridad y salud en el trabajo, pues a uno sí tiene el conocimiento técnico y todo, y uno va y los mira a trabajar, pero eso es como se dice por ahí, estoy viendo los toros desde la barrera. Y seguramente en el momento en que uno vaya, no va a alcanzar a visualizar todos esos peligros y riesgos a los cuales se expone. Entonces, esa es la razón por la cual, a través de este proceso, de esta encuesta de la identificación de los riesgos, pues ustedes también pueden aportar a ese proceso de prevención. Esto no es algo solamente de seguridad y salud en el trabajo, es algo de lo cual todos, cada uno de ustedes debe participar y que también está dentro de la misma normatividad, la participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y de los riesgos, ¿cierto? Y ustedes pueden decir, venga, es que estoy identificando un peligro que tiene que ver con la manipulación de las herramientas, porque de pronto encontró que las herramientas que está utilizando no son las más adecuadas o tienen alguna falla. Venga, el hecho de manipular esas herramientas, entonces, ¿qué me genera? Un tema de unas lesiones, unas heridas. ¿Sí? ¿Cómo los controlo? En la actualidad, no, pues los controlo, no tengo implementado ningún tipo de control. No hay nada. Pero también puede darse que tenga algún control ahí establecido. Y al final, en las recomendaciones, entonces, ¿ustedes qué dicen? No, es que hay que cambiar. Perfecto, entonces venga, hay que cambiar las herramientas. No es necesario cambiarlo, simplemente tiene que ver con un tema de utilización de los elementos de protección personal. Excelente. Puedes tener varias recomendaciones para ese tipo de peligros y riesgos que tú estás identificando. ¿Hay claridad para todos frente a este formato de encuesta de identificación de riesgos? Hola Jairo, Hola. yo quiero intervenir ahí en algo. El Sí. formato que ustedes que acabamos de ver, el de la encuesta, ese formato lo deben dirigirse a todos. Y aprovecho pues como esta oportunidad para pedir el apoyo de los ICSP que tenemos en campo y la orientación de María Camila para el personal de GMT, a Evelyn para el personal de contratos. Les recuerdo pues que yo estoy ahí presente y disponible para el personal que está en proyectos y que tienen alguna duda con respecto al diligenciamiento de esta encuesta, porque este formato yo se los voy a enviar, al igual que el de identificación de peligros, lo vamos a enviar a los correos electrónicos de ustedes, porque de este formato, como decía Jairo, depende la actualización de nuestra matriz y aterrizar a la realidad de lo que ustedes estén haciendo en sus sitios de trabajo y aterrizar la matriz de identificación de peligros, control y valoración de riesgo. Entonces, como eso se debe hacer con la participación de los miembros de la organización, a todo el personal se le va a enviar y deben enviarlo para el día 30 de junio. Entonces, para que les quede claro y si tienen alguna duda, con mucho gusto estamos ahí atentos para resolverla. Y si lo pueden hacer también en equipos de trabajo, no hay problema. Ejemplo, el proyecto SOLA realizó la matriz y identificaron estos riesgos y participamos tantas personas, es válido. Que nosotros dentro de nuestro contrato estuvimos 4 o 5, los muchachos de GMT de Bogotá hicimos identificación de peligros, totalmente válido. Listo, pero la idea es que siempre me reporten quiénes son los que participaron en esa actividad y me envíen los soportes bien diligenciados y si tienen dudas, con todo gusto. Muchas gracias. Perfecto, gracias.
Muy bien. Bueno, y tenemos entonces también el otro formato del reporte de actos y condiciones inseguras. Si ustedes miran, bueno, este tiene el loguito de XC, pero también está el de IGA, ¿cierto? Las características son igualitas, ¿cierto? Entonces, acá, muchachos, la idea es que a través de este proceso del reporte de los actos y de las condiciones inseguras, pues uno, miren la fecha en la cual ustedes están reportando, su nombre, su cargo, el área en la cual ustedes realizan su tarea, y aquí ya van a determinar si lo que van a reportar es un acto inseguro o si es una condición insegura. Recordemos que el acto inseguro tiene que ver con las personas y la condición insegura tiene que ver con el entorno de trabajo, con las máquinas, con los equipos y las herramientas de trabajo, ¿cierto? ¿Sí? Acto inseguro, personas, condición insegura, todo lo que es el tema del entorno. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes ya pueden decir, ah, no, mira, es que falta un proceso de capacitación en el uso de tal cosa. Perfecto. ¿Ve? Es que estamos encontrando que aquí en la máquina tal falta una guarda de seguridad. Perfecto. Entonces, ahí tienes de pronto, desde los actos o desde las mismas condiciones, qué es lo que tú estás encontrando. Y aquí la idea es que ustedes también participen en la propuesta de mejoramiento, porque pues ustedes pueden tener unas ideas muy valiosas frente a cómo se debe intervenir. Venga, nosotros consideramos que se debe instalar una guarda de seguridad. Ve, consideramos que se deben cambiar los guantes de látex por unos guantes de nitrilo. Perfecto. Usted mismo está estableciendo esas propuestas de mejoramiento que van a servir, que seguramente desde el área de seguridad y salud del trabajo lo van a analizar y que van a mirar la viabilidad de estas propuestas de mejoramiento y que seguramente en muchos casos pues los van a establecer, y aquí vamos a evitar que alguien como tal se nos lesione, porque básicamente con este reporte de actos y condiciones inseguras lo que estamos haciendo es la prevención. Estamos previniendo. Y ya pues aquí al final pues viene un tema de quién lo está reportando y quién lo está recibiendo, que seguramente puede ser que sea el jefe inmediato o puede que sea desde el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mire qué tan interesantes son estos dos formatos que tiene pues la empresa establecido, muchachos. Uno para la participación de la identificación de los peligros y de los riesgos, y otro que es para reportar a manera de prevención, a manera de establecer esos mecanismos de prevención, evitar que a futuro una persona resulte lesionada. Miren, muchachos, no echen en saco roto el reporte de estos actos y de estas condiciones inseguras. Con eso nosotros le podemos salvar la vida a una persona. Que seguramente hay también otras estrategias que le ayudan también a uno a identificar este tipo de cosas, sí, por ejemplo, a través de las inspecciones. Pero como les decía ahora, muchas veces uno puede que vaya y haga una inspección y que identifique alguna situación de estas, pero puede que de pronto en el momento en que hizo la inspección, esa situación no se estaba dando. Como ustedes son los que están todo el tiempo en ese sitio, desarrollando esa tarea, pues seguramente para ustedes va a ser mucho más fácil identificarlos. No se acostumbren a esos actos, no se acostumbren a las condiciones, no se acostumbren a los riesgos, identifiquen los muchachos y repórtenlos para que desde el área de seguridad realmente puedan hacer la gestión que corresponde y así evitar que a futuro una persona resulte lesionada. Créanme que en muchos casos de accidentes de trabajo graves y de accidentes de trabajo mortales han sido por condiciones que se pudieron haber reportado y no se reportaron. La semana pasada estaba haciendo una auditoría del sistema de gestión de una empresa y miramos unos elementos de protección personal.
Y dentro de esos elementos de protección personal habían unos arneses. Los arneses estaban deshilachados, tenían falla en la misma estructura. ¿Y cómo es posible que al diligenciar los mismos permisos de trabajo en alturas pongan que el arnés estaba en buenas condiciones? El hecho de poner, en ese caso, poner que el arnés está en buenas condiciones facilita entonces que el trabajador haga la tarea. Y él vaya a hacer la tarea porque está convencido que el elemento está en buen estado. Pero él lo que está haciendo es aumentando la probabilidad de que esa persona, ante una caída, tenga lesiones graves o que se pueda morir. Y muchas veces, como siempre lo hemos hecho con ese mismo elemento, como siempre hemos hecho la tarea de esa misma forma, nosotros nos confiamos. Y al confiarnos, mire lo que pasa. Nosotros tenemos que ser más preventivos, así como la señora que habló al principio, no recuerdo el nombre, que dijo que ella hacía labores de prevención. Eso está muy bien. Tenemos que llevar a que no se decaigan esas labores de prevención, pero que también nosotros, cada uno de los que estamos aquí, también seamos conscientes de esa prevención que es de todos los días y que no puede decaer. Eso depende la vida y depende la seguridad de las personas, la de nosotros y la de los que están alrededor, porque muchas veces por la tarea que nosotros hacemos, por la utilización de equipos, por nuestras actitudes frente al trabajo, puede que nosotros estemos afectando al que está al lado. Entonces, aquí la labor no es solamente de seguridad en el trabajo, es una labor que cada uno de nosotros debe tener. Y es también contribuir por el mejoramiento de las condiciones de seguridad en los mismos puestos de trabajo. Entonces, pues la invitación es esa. La invitación es a que nos cuidemos, la invitación es a que hagamos las cosas de forma adecuada y que tratemos de controlar al máximo esos riesgos que nos pueden resultar perjudiciales para cada uno de nosotros. ¿Listo? Muy bien. ¿Es clara la información para todos, muchachos? Sí, Jairo, muy clara. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Señor, todo está plenamente claro lo que se debe de realizar. Perfecto. Muy bien. Bueno, recuerden que ahí les habíamos puesto en el chat el link de la asistencia para que por favor nos colaboren diligenciándolo. Hasta el momento la han diligenciado 52 personas. No sé si faltan más, pero pues ahí está el linkcito de... Ahí lo vuelvo a repetir. En total fueron 62, o sea, todavía faltan personas por diligenciarla, aunque hay algunas que se han retirado. Ah, ok, perfecto. Entonces hay 52 personas en el momento que han registrado pues la asistencia para que lo tengan también presente. Listo. Bueno, no siendo más, entonces, pues no sé, María Cristina, ¿alguna? No, agradecerles a todos por la participación y espero que los que asistieron a esta capacitación son los multiplicadores con sus compañeros en el momento del diligenciamiento y cuando de pronto alguno tenga una duda y pueda ayudar a resolverla, les agradecería mucho esa gestión. De eso se trata de este trabajo, de hacer trabajo en equipo, de hacer un trabajo en conjunto y de que nos cuidemos los unos a los otros. Y esta es una manera de prevenir que a nuestros compañeros, a nosotros mismos nos pase algo. Entonces, la invitación es a que diligenciemos la encuesta, a todos les va a llegar y que estemos muy atentos y a consultar los canales de comunicación de los actos y las condiciones inseguras. Los pueden realizar a través de mi correo electrónico, enviármelo al correo analista.co@isla.com.co. Nosotros también en la página de ISLA tienen una parte para hacer este reporte de actos y condiciones. También se cuenta con un buzón de sugerencias en las instalaciones de ISA. Entonces, tienen todo este mecanismo a través del COPAS. Ustedes pueden acudir a compañeros del COPAS y decir, venga, es que yo no sé cómo reportar esto, a quién puedo acudir.
sé que ustedes existen y a través de ellos también se vuelven un intermediario entre ustedes y nosotros, y esa es la función del COPAS en todas las empresas. Entonces, por favor, muchachos, mire qué alternativas hay, y lo importante es que ustedes se concienticen y que cada vez se apersonen un poquito más de lo que realizan día a día. Ok, muchísimas gracias, María Camila, muy amable. Con todo gusto. Muchas Igualmente, gracias a muchísimas todos. gracias. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Igualmente, que tengan buen Muchas día. gracias. Chao. Gracias. Buenas tardes. Gracias a Ay, todos. muchísimas gracias, Feliz que estén tarde. muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz Estén tarde. bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, con todo gusto. Saludos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Que estén bien.